Volvimos a REC, estamos en QVES, en REC, Radio Estudiantil Comunitaria, y ahora vamos a escuchar un informe. Vamos a escuchar un informe sobre la complicidad de la jerarquía eclesiástica, como lo decíamos en el ping-pong de noticias. Este informe se trata sobre cómo fue la complicidad de la Iglesia en la última dictadura cívico-militar en 1976, con opiniones de madres de Plaza de Mayo, abuelas de Plaza de Mayo. Estoy hablando de Tati Almeida, Estela de Carlotto, Diego Martínez, un periodista del diario Página 12, y Hugo Cañón, ex fiscal federal de Bahía Blanca, entre otros. Lo escuchamos, un informe sobre la complicidad de la jerarquía eclesiástica en la última dictadura cívico-militar argentina. Una cosa realmente que duele para los que somos católicos, esa indiferencia de la jerarquía. O sea que la Iglesia argentina todavía tiene que rendir cuentas de esto. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. La jerarquía eclesiástica, teológicamente, legitimó a la dictadura militar. En julio del 76 éramos 27 personas, todos padres de desaparecidos y madres de desaparecidos que fuimos al episcopado. Era sabido que la conferencia episcopal tenía reuniones con el gobierno e inclusive que había hecho una comisión de diálogo con el gobierno. Prima Testa, Guarrachino, Plaza nos llegó a echar de la catedral. La iglesia institución no cumplía con el evangelio, eso es lo que nos dábamos cuenta. En el sistema capitalista, el ser patrón o el ser empresario necesariamente supone la condición de opresor, porque la estructura de la empresa en el sistema capitalista se basa en la explotación del hombre por el hombre. La iglesia de base no, era, digamos, también combativa, pero la jerarquía era la que entraba en entregar personas. La iglesia tuvo una función fundamental. Esta función era, por una parte, dar la legitimación teológica a la desaparición de personas, dar la legitimación teológica al genocidio, y por otra parte, presentar a su vez este genocidio como una realidad inevitable. Ese golpe cívico-militar clerical, no hay que olvidarse de la jerarquía eclesiástica. Yo soy católica, pero respondiendo a los Angelelli, los Mujica, los Ponce de León, en fin, tantos que también les costó la vida realmente por enseñar la verdadera religión, como decía Angelelli, ¿no? Una oreja en el pueblo y la otra en el evangelio. Pero la jerarquía lo sigue demostrando, sigue siendo cómplice. Mirá el caso de este sacerdote Vara, prófugo en Paraguay, ayudado por el arzobispo de Bahía Blanca.
El ex capellán Aldo Vara estuvo prófugo de la justicia durante 8 meses, acusado de delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Obtuvo protección de 2 iglesias, la argentina en Bahía Blanca y en Ciudad del Este, la paraguaya. Aldo Vara es uno de los cientos de capellanes de la iglesia que participó activamente del terrorismo de Estado, con grado militar, en su caso era capitán, y con las funciones establecidas en los reglamentos militares, y es lamentablemente uno de los pocos que llegó a estar imputado, ya es un hombre de 80 años. En su caso específico prestó funciones en el Cuerpo V de Ejército de Bahía Blanca, donde funcionó el mayor centro clandestino de tortura y detención de Bahía Blanca, la Escuelita. Nombre y apellido. Yo me llamo Aldo Omar Vara. Nacionalidad. Argentino. Edad. 65 años. Después que asumió de la Rúa en diciembre del 99, comenzamos en Bahía Blanca el juicio por la verdad. Uno de los primeros casos, muy importante, fue la detención de los chicos de la ENET, pibes de 15, 16 años, que fueron secuestrados por haber roto una vidriera de la FOR y torturados salvajemente en la Escuelita. Luego se hace un simulacro de liberación para ser detenidos por un camión del ejército, rescatados por un camión del ejército y llevados al batallón de comunicaciones, donde lo tenían que pasar en limpio, digamos, para que se curaran de las torturas y de esa manera liberarlos. En ese lugar, el cura Vara, que era capellán del ejército, es el que los ve torturados, y por eso primero llamamos a prestar declaración en el juicio por la verdad, y él vino muy solemnemente y con una actitud muy pastoral. Y poco a poco se fue exaltando. Yo inclusive le preguntaba, ¿por qué usted no le comunicó a la familia que los chicos estaban vivos como ellos le pedían? Dice, porque no consideré que había que hacerlo. ¿Usted estaba presionado, tenía temor? No, de ninguna manera. Esto era así y había que actuar así. Y además, y siguió subiendo el tono de voz, si usted hubiera estado en esa época, sería un desaparecido. ¿Usted me está amenazando? Ese asunto de encubrimiento y todo ese tipo de cosas, no, sencillamente no. Sencillamente he hecho hasta donde he considerado prudente. Ahora que han pasado 20 y tantos años, las cosas han cambiado. Pero en aquella época, si usted hubiera hablado de esa manera, posiblemente hubiera desaparecido también. Y Cañón le pregunta insistentemente por las torturas si las había visto, y él ya bastante nervioso dice, sí, bueno, es cierto, no recuerdo en qué parte del cuerpo, pero sí las vi. Lo cual es, a partir de eso Cañón pide directamente que se lo detenga, la Cámara niega en ese momento la posibilidad de detenerlo, pero ya estaba clarísima su responsabilidad penal en todo esto. Además, recalqué algo que me pareció significativo desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Digo, si a Perón lo excomulgaron por ser acusado de haber quemado templos, que son piedras, ladrillos, a un cuerpo viviente, que es un cuerpo de Cristo, según dice la Iglesia Católica, lo dicen ustedes, merecería la excomunión, y usted no actuó, no los protegió a los chicos, no avisó a la familia, no los amparó. Es su interpretación. Directamente hubo un desprecio por la vida, por la dignidad de las personas, como los mismos pibes relataron en sus testimonios. Ante esto yo lo denuncié por complicidad y por estos crímenes, y desgraciadamente estábamos en época de impunidad. Se le da cobertura, la Iglesia lo protege, pero no lo sabíamos. Los fiscales, por esta instrucción que ordena el Tribunal Oral Federal, pide que se lo cite y la curia informa que no sabe dónde está. Pero ahora se pudo establecer que fue la misma curia, el mismo arzobispo Garlati de Bahía Blanca, el que le da el amparo porque piden a la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay que le den cobijo y lo refugian allá. Pero además, en una especie de jubilación interna que la Iglesia tiene, le pagan mensualmente, y hay un apoderado que es un empresario bahiense que todos los meses cobraba un cheque para el cura Vara. Es muy interesante que el párroco Écar Rolón, se llama, de la diócesis de Ciudad del Este, donde estuvo refugiado Vara, dice a la prensa que Vara se refugia porque no encuentra justicia en la Argentina. Es decir, el imputado que está prófugo de la justicia por delitos de lesa humanidad, para quien habla en nombre de la Iglesia Católica, no encuentra justicia él en la Argentina. Es la justicia la que lo está buscando por los delitos que él cometió. Pero bueno, es la misma línea que Otilio Roque Romano en Mendoza cuando se fuga a Chile, o que Julio Poche, el piloto de los vuelos de la muerte, cuando lo detienen en España. O sea, disfrazarse de perseguidos políticos. Y esto devela cómo la Iglesia Católica operó en la época de la dictadura avalando el plan de exterminio, porque el golpe fue cívico, militar, eclesiástico. La jerarquía católica avaló la muerte dulce o muerte cristiana, como decía
el almirante Mendía cuando explicaba los vuelos de la muerte, que iban a hacer con adormecimiento previo, con pento naval, como efectivamente lo hicieron, los arrojaban vivos al mar en un acto de crueldad tremendo. Es lamentable, porque con estas acciones siguen demostrando que siguen cómplices, que siguen tapando realmente a aquellos que realmente comulgaron con el genocidio que pasamos en nuestro país. Pero acá, y eso es una opinión mía personal, acá hay un responsable máximo, el Papa Francisco. Si Francisco todavía no ha pedido perdón, como lo hizo Néstor Kirchner, que pidió perdón por la complicidad del Estado, estamos esperando que Francisco pida perdón por la complicidad de la jerarquía eclesiástica. Estamos esperando que Francisco pida perdón por la complicidad de la jerarquía eclesiástica. La Iglesia Católica Argentina sabía desde por lo menos el año 1978 que los detenidos desaparecidos habían sido asesinados. La cúpula del episcopado escuchó esa confesión de boca del presidente de la Junta, Jorge Rafael Videla. El 10 de abril de 1978, Clarín publicó en su tapa que ese mediodía Videla almorzaría con el cardenal Raúl Primatesta, arzobispo de Córdoba, Vicente Saspe, arzobispo de Santa Fe, y el cardenal Juan Aramburu de Buenos Aires. Con urgencia, Emilio Mignone, fundador del CELS, y cuya hija estaba desaparecida desde 1976, le envió una carta al episcopado titulada Personas detenidas desaparecidas, en la que le pedía a los sacerdotes que rueguen, exijan y obtengan del presidente cuál había sido la suerte de cada desaparecido. El cardenal Aramburu describió el clima del almuerzo como cordial. Videla dijo que admitir que los desaparecidos estaban muertos no era fácil, porque daría lugar a más preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Quién los había matado? ¿Qué destino se dio a sus restos? El arzobispo Saspe preguntó, ¿qué le contestamos a la gente? Porque en el fondo hay una verdad. Apenas terminado el almuerzo, los tres sacerdotes redactaron una minuta para enviar al Vaticano. Aramburu escribió: le sugería al presidente que por lo menos dijeran que no estaban en condiciones de informar, que dijeran que estaban desaparecidos. La Iglesia sabía. Volvemos al aire en REC, Radio Estudiantil Comunitaria 89.5. Estamos en Que Ves. Estás escuchando Que Ves principalmente. Y bueno, lo que acabamos de escuchar fue un informe sobre la complicidad de la jerarquía eclesiástica en el último golpe cívico militar eclesiástico de 1976. Escucho opiniones, pareceres, un poco como que también pienso yo, a medida que iba escuchando el informe, que un poco cierran ideas que uno va teniendo a medida de que el tiempo pasa y que se va haciendo cada vez más memoria sobre lo ocurrido en 1976, ¿no? Sí, mira, yo acá tomé nota de tres como así frases que quedaron, que como la Iglesia no cumplía con el rol evangélico, para nada, no cumplía con este rol protector que se supone que el Evangelio dice. Es más, avalaba a los militares. Exactamente. Además también dice que era inevitablemente que el golpe se hiciera, o sea,
avalaban totalmente eso, como dice Almendra, o sea, decía, es inevitable, el golpe se tiene que hacer. No sé, también tengo otro de que los curas sean militares, con rangos militares, que tengan rango. En este caso el obispo Vara, era de Bahía Blanca. Sí, bueno, más allá de que sea un obispo, un rol militar. ¿En qué estamos? ¿Dónde Bueno, pero eso lo podemos ver, por ejemplo, también. Estaba el obispo de que iba con San Martín ¿cómo es? ¿Cómo se le dice? Cuando te tiran el agua bendita. ¿A bendecirlo? A bendecir todas las armas de todo el ejército, pero el obispo también luchaba en la guerra. Sin ir más lejos, también el cura guerrillero Camilo Torres, ¿no? Claro, En Colombia. Padre Mujica, tenemos. No podemos poner esta comparación de una iglesia pero de vos base a una iglesia con jerarquía, con un poderío tan alto. Pero no podemos dejar de lado que tenga la jerarquía y el rol militar. O sea, no. En un cumplimiento donde un golpe que fue militar y cívico y eclesiástico. Sí. Es totalmente. Y aparte que me quedó, que también decía, ¿no? Si usted hubiese estado durante el golpe, usted hubiera desaparecido. Esa frase que dijo. Sí, muy, muy fuerte. Y la dijo abiertamente. Sí, claro. 20 años después. Sí. Sin ningún despecho por lo que había hecho. Con perdón de la rima. La frase dicha es por Vara. Por Vara. Sí, a mí me quedó resonando algo que bueno, cuando Néstor se calzó el peso y pidió disculpas por algo que no había hecho, pero pidió disculpas, también me parecía bueno también que Francisco pida disculpas por esta complicidad de la iglesia con los militares, ¿no? Es lo que yo pensaba eso, durante eso de que la iglesia los protege, que también lo dice. Y lo sigue protegiendo, porque de una manera u otra, no explícitamente, es una manera de ocultar. Exactamente, aparte me parece, o sea, como lo que pasa con esto, con el Papa, digamos. Que esta figura de que sea un Papa latino, de que no sea un Papa del viejo mundo, ¿no? De que trae consigo una figura más humanitaria, si se quiere decir, un poco más inclusiva, de igualdad. Me parece que son estas cosas, en cuanto a reformas, que tendría que hacerse. Esa idea del catolicismo que tiene de la iglesia, la suprema iglesia católica, como casi a la misma altura del Dios, de casi omnipresente y omnipotente. Tampoco hay que olvidarse que Francisco, en su momento como aprendiz en los seminarios, él era un peronista y se movilizaba y laburaba en los barrios bajos de Buenos Aires. Eso hay que recalcarlo también. Pero bueno, y cosas que hacen mal también hay que recalcárselas, totalmente. No, justamente, me parece igual que son esas cosas que tienen que rever. Sacar este orgullo que tienen, si se le puede decir, orgullo, no sé qué palabras se le puede, para no decir, bueno, nosotros nos equivocamos por los errores que cometimos de apoyar. Más allá de que no lo hagas hecho, pero me parece como figura pública, son cosas que hay que reconocerlas, que sirven al incentivo emocional y también sería reconocimiento de personas desaparecidas en todo el continente latinoamericano. Me parece que el problema igual radica en cuanto se abra el placar, cuántos quedan a la luz, digo, ¿no? Cuántos de la actual jerarquía eclesiástica argentina y mundial con los genocidios quedan a la luz cuando Francisco, en caso de que pida disculpas, ¿no? Digo, cuando se muestre ese muerto que se tiene en el placar que tiene la Iglesia Católica Argentina, ¿cuántos quedan a la luz que actualmente están en su labor y en su acción de distintos rangos eclesiásticos? Me parece que ese es el punto, ¿no? Y que eso debe ser lo complicado. Sí, yo quería recordar algo que había dicho Tati Almeida, que nos hacía la comparación, ¿no? Como habíamos dicho recién, de por un lado, por ahí el padre Mujica, Angeleri, que bueno, y que nos decía una frase de Angeleri que era una oreja en el pueblo y otra en el evangelio, ¿no? Que muestra esta diferencia con este obispo Vara que avaló que a ciertos pibes de Bahía Blanca los hayan torturados y que no avisó a la familia, y que sí, que avaló de manera el golpe cívico-militar y eclesiástico, ¿no? Sí.
Igual también me parece interesante también trazar una analogía con lo que Almendra recién decía de cómo la figura pública tiene que pedir disculpas. Me parece que también es parte de una reconstrucción, digamos, de nuestra identidad, de nuestra historia, ¿no? Cuando Kirchner dice, vengo a pedir perdón por haber callado durante 30 años de democracia el golpe cívico-militar, lo estoy parafraseando, ¿no? No sé si es así exactamente como lo inicia el discurso. Es la idea. Pero es un momento que yo cuando veo ese discurso aún me sigue poniendo la piel de gallina, digamos. Es el presidente de la República Argentina quien se para y pide disculpas por 30 años de haber ocultado y callado lo que fue el proceso militar de 1976. Ese discurso técnicamente me parece un ejemplo a seguir, digamos, para nuestra reconstrucción, digamos, identitaria, ya sea latina y argentina, ¿no? Que es fundamental, sin dudas, ¿no? De acá siempre sostenemos que no se puede pensar el presente si no revisamos el pasado. Y que la Iglesia Católica no revise el pasado es un grave error. Y que lo tape, que lo oculte, porque esto de ocultar es mentir justamente. Y creo que tendríamos que empezar a pensar, porque la verdad que desde la dictadura hasta el momento están muchas cosas todavía tapadas, muchas cosas, muchos militares, asesinos se murieron sabiendo cosas y prefirieron morir callados antes de confesarlas, ¿no? Entonces creo que bueno, como vos decías, es una construcción que se va a hacer y que me parece muy importante, ¿no? Ya que fue una confusión en ese momento. Bueno, yo no lo viví, pero por opiniones de otras personas que lo vivieron, fue un momento de confusión. Muchos no sabían lo que estaba pasando, sabían que no podían expresarse, sabían que tenían que ocultar todo el tiempo. El algo habrán hecho. Bueno. Y que eso lo impuso la Iglesia. Totalmente. Para mí ese algo habrán hecho lo impuso la Iglesia. En ese momento. Yo la verdad que no sé cuánto hubo de confusión. La verdad que no sé cuánto en la realidad hubo de confusión. Pero no se hablaba nada, en ese momento había una propaganda que decía el silencio saluda, entonces no, claramente ahora... nos hablaba de que estaba prohibido juntarse más de 3 personas en una plaza, eso sí. Estaba totalmente prohibido, claramente, pero cuánto de complicidad y de no saber, me parece que está muy relacionado. Vos pensás que en ese momento no podías confiar en nadie, era una cosa que se vivía del hecho de, bueno, capaz que digo algo de más y este vecino llama a un milico que me venga a buscar. Vos tenés que pensar también en ese sentido, no tener miedo, no confiar en nadie, no comunicarte con nadie y encima que te mientan, que te oculten. Fue la verdad que fue una época de mentiras atroz, la verdad. Me parece que esa época de mentiras iba hasta el 2003, 2000. Sí. 2002, ¿viste? Esa época de que nos mientan. Me parece que por eso es que queda mucho, ¿no? de esa resaca y que hoy mismo nosotros lo vivimos. Nosotros también, más allá de que estemos alejados, he escuchado a varios compañeros decir exactamente lo mismo que decían hace 30 años. ¿Cómo qué? Como el que no tenés que tener un rol político, que la política es de corruptos, eso que decía, que quedó, ¿no? También, viste, escuché hace poco decir un pibe, el algo habrán hecho. Más allá de que esa visión sí, ahora es como que es muy esa fue una influencia seguramente de los rezagos culturales que quedan. Parece que ahí te ponen la piel de gallina que un pibe diga algo habrán hecho, que tenga tu edad. Sabiendo lo que pasó y viendo la cantidad de gente que sigue sufriendo. Yo lo vuelvo a decir, las grandes entidades como la televisión, la religión, los medios en general, son los que pusieron esa visión y que ahora durante 30 años se estuvo gestando y quedó. En el inconsciente colectivo eso quedó. Es una mancha que no se borra fácil. Bueno, pero como lo veíamos en la universidad, ¿no? Los cambios culturales llevan mucho tiempo y eso es bastante fuerte. A mí me duele que no se digan las cosas. Yo creo que mucha gente sabe dónde están los desaparecidos.
Yo creo que mucha gente sabe en qué ríos los tiraron. Yo creo que mucha gente sabe, pero prefiere callar, ¿no? Como todos estos inhumanos que murieron, estos militares que murieron callándose, sabiendo muchas cosas que eran... Bueno, hace poco tiempo salió una lista negra, creo que recién se están dando cosas... hace muy poco que se están saliendo a la luz muchas cosas que estuvieron tapadas. Aparte esa visión que a mí siempre me molestó, esa visión, si ya sabes lo que hicieron, ya todo el mundo sabe lo que hiciste. En la condena social, vos ya la condena social la tenés, y la condena jurídica si querés también. Si todo el mundo sabe lo que hiciste, ¿qué te cuesta recalcular y decir de vuelta, ¿no? De decir qué está pasando, dónde dejaste, darle a esa madre la posibilidad de poder dar su duelo como se debe, ir a una tumba, quizás a visitar a su hijo, a su hija. Vos igual traías recién hablabas sobre el tema de, bueno, todavía algo habrán hecho. Para mí una teoría muy fuerte que todavía queda arraigada es la idea de que en Argentina hubo dos demonios, ¿no? Sí. Que por un lado hubo un gobierno militar, el cual reprimía, y hubo desaparecidos, muertes, asesinatos, pueblos de la muerte, y que por el otro había otro bando que también asesinaba, torturaba y mataba, ¿no? Sí, los subversivos. Los subversivos. Todavía esa idea también de dos demonios, que fue escrita por Ernesto Sábato, por el escritor argentino, en el prólogo del Nunca Más, aún persiste un poco en la idea o en el inconsciente argentino, digamos, que en verdad es una mentira, ¿no? Porque vos nunca puedes comparar el arsenal o todo lo que, digamos, la fuerza del Estado que puede tener en materia policial o de militar con la que puede tener una guerrilla, un partido político. Entonces esa es la, digamos, la verdad, la milanesa, por así decirlo. No puedes comparar un fusil contra una gomera. Bueno, para despedir lo que fue este debate, lo que fue este informe sobre la complicidad de la cúpula eclesiástica argentina, cerramos diciendo lo que dijo Tate Almeida. Acá hay un responsable máximo, que Francisco pida perdón por haber callado el genocidio de 1976. Nunca puede existir un contrapoder popular si no hay una contrahegemonía frente a la hegemonía dominante. En que ves las palabras, los silencios, y esta cita de Antonio Gramsci son imprescindibles. ¿Qué ves? Una voz crítica en el medio. Quand on est gamin, on dit sel, sel.